comienza Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega. Bienvenidos a Manos Alzadas. Os habla el Padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Doy la bienvenida a las comunidades contemplativas que nos escuchan. Gracias porque desde la quietud de los conventos, vuestros corazones orantes, llenos de amor, elevan su oración por todos nosotros, tejiendo una red invisible de apoyo y consuelo. Ojalá que vuestra oración ayude a todos a encontrar paz y esperanza en medio de nuestras luchas diarias. Iniciaremos el programa de hoy con una breve meditación. En la sección formativa hablaremos del formador o formadora como protagonista de la formación de un contemplativo. Hemos invitado a nuestros micrófonos al Padre Óscar Aparicio Aedo, carmelita descalzo y director del grupo editorial Fonte. Terminaremos comentando algunas noticias de interés para la vida contemplativa. Inicia el programa Manos Alzadas. Mirada contemplativa. En esta primera sección de nuestro programa, en este momento de oración, de contemplación, estamos meditando sobre los textos bíblicos que el Papa Francisco utilizó en el documento Vultum Dei Quaerere. Hoy comentaremos, reflexionaremos sobre el profeta Isaías en el capítulo 21, los versículos 11 y 12. Dicen así: Me gritan desde Seir, vigía, ¿qué queda de la noche? Vigía, ¿qué queda de la noche? Responde el vigía: vendrá la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, volver otra vez y preguntad. El Papa Francisco colocó esta cita un tanto enigmática al afirmar que el mundo debería entender la especial vocación y la misión escondida de la vida contemplativa. Y afirma, son palabras del Papa: como el marinero en alta mar necesita el faro que indique la ruta para llegar al puerto, así en el mundo os necesita a vosotros. Sed faros para los cercanos y sobre todo para los lejanos. Sed antorchas que acompañan el camino de los hombres y de las mujeres en la noche oscura del tiempo. Sed centinelas de la aurora. Aquí es donde pone la cita que acabamos de leer. Sed centinelas de la aurora que anuncian la salida del sol. Bien, el Papa Francisco utilizó unas imágenes para explicar lo que es la vida contemplativa para el mundo. Llamó a la vida contemplativa faro,
antorcha, centinela. ¿Por qué estas imágenes, estos epítetos aplicados a la vida contemplativa? Bueno, el Papa Francisco presenta unas necesidades que hay en el mundo. El mundo no sabe dónde ir, está confundido, anhela y no sabe por dónde caminar. Algunos de ese mundo sí saben dónde tienen que ir, pero encuentran oscuridades, dificultades, esa noche oscura. No siempre tienen claro el camino por donde hay que caminar para llegar a la meta final. Y otros, también lo expresa el Papa, saben el camino, pero este camino se hace largo y se hace en ese sentido difícil la perseverancia y la constancia. Bien, y ante este mundo que no sabe dónde ir, este mundo que encuentra oscuridades y dificultades, este mundo que camina pero que se le hace tan largo el camino, ¿qué aporta la vida contemplativa? ¿Qué aportamos todos los monjes y monjas que están en los conventos, en los monasterios? El Papa dice que la primera cosa a ese gran número de personas que no saben dónde ir, les indica el camino. La vida contemplativa es un signo que les dice: Dios es el camino, Dios es la meta. Dios, que es Padre, nos espera y nos ha enviado a su Hijo que quiere estar con nosotros. La vida contemplativa habla al mundo diciendo que Dios es la meta, es el objetivo, es el camino a donde hay que llegar. Y los que saben pero encuentran tantas oscuridades, tantas dificultades, ¿qué dice la vida contemplativa a estas personas? La vida contemplativa acompaña en su camino. Qué importante es esta labor, muchas veces silenciosa, que se hace en los conventos y en los monasterios. Estar abiertos y disponibles para dar un consejo, para dar un consuelo, para decir: aquí estamos todos nosotros para ayudaros en vuestras necesidades. Nosotros vamos a interceder ante el Señor por esa circunstancia en la que tú estás viviendo. La vida contemplativa, en medio de las dificultades y adversidades, va tratando a todo el mundo de indicar y de ayudar y de acompañar en ese difícil camino. Y por último, a los que se le hace largo, a los que les cuesta esa perseverancia de un día y otro día, la vida contemplativa no deja de anunciar la resurrección, no deja de anunciar el nuevo día en que encontraremos al resucitado. No dejan de anunciar que, aunque podemos estar en esa oscuridad y en esas dificultades, el Señor nos está esperando. Y ahí están esos monjes y esas monjas, constantemente en la espera y en el encuentro con el Señor, y dicen a los demás: no temáis, sed constantes, seguid adelante, que yo me he encontrado al resucitado, que yo comparto mi vida con el resucitado y merece la pena vivir las dificultades y perseverar hasta llegar al final. Bien, ojalá que todos nosotros agradezcamos al Señor esta vocación tan hermosa de la vida contemplativa, con esta misión de ser esas antorchas, esos faros, esos centinelas que constantemente están ayudando a la gente a saber que Dios es la meta, que el camino es difícil, pero que se puede caminar todos juntos y que el resucitado está siempre con nosotros. Píldoras formativas. Bien, pasamos a nuestra sección formativa para ir aprendiendo cómo es nuestra formación permanente, cómo podemos enriquecernos constantemente, sea en nuestra formación permanente, pero también en nuestra formación inicial. Estamos hablando en los últimos programas
sobre los protagonistas de la formación. Y ahí, en esos protagonistas, hablamos indudablemente del protagonista principal, esencial, que es Dios nuestro Señor. La Santísima Trinidad, Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, forma, es quien verdaderamente modela al contemplativo, sea en su vida de formación permanente, sea también en la inicial. Luego también hemos dedicado unos programas a recordar que aunque Dios es el formador esencial, pero que el religioso tiene que prestarse a Dios nuestro Señor. Si no se presta, como la Virgen María se prestó, no podrá el Señor formar ese corazón contemplativo. Y hoy vamos a hablar sobre lo que solemos llamar el formador, la formadora. Bien sea maestro de novicios, bien sea maestro de juniores, también incluso en el postulantado, bien, o incluso también en algunos momentos, en algunos monasterios hay el encargado de la formación permanente, aunque esto ordinariamente pertenece al abad o al prior. ¿Cuáles son las actitudes que debe tener un formador? Una persona, un religioso, una religiosa que ha recibido esa misión de formar a los nuevos religiosos o de estar ayudando en la formación permanente. Bueno, pues es relativamente muy sencillo, es saber cuál es el lugar que le ocupa a él. Por una parte, tiene que ser muy consciente de que quien forma es Dios. No es él el que forma. Quien forma es Dios. En ese sentido, pues tiene que estar atento y en escucha a lo que el Espíritu Santo quiere para ese religioso, para ese novicio, para ese junior. El formador sí tiene que estar atento al religioso, pero también en su interior, en su vida sobrenatural, tiene que estar atento y preguntar al Señor, ¿qué quieres tú para este religioso en el momento actual? ¿Qué pasos estás tú dando? ¿Qué estás modelando en él en estos momentos? Para que el formador pueda secundar esa acción del Espíritu Santo y pueda también ayudar al religioso a acogerlo. En ese sentido, el formador tiene que ser una persona que se tiene que identificar con el ideal. Y el ideal, como ya vimos al hablar del protagonista principal, es Jesucristo. El formador tiene que saber que lo que tiene que transmitir no es su propia fidelidad, que siempre siendo muy buena será imperfecta. Lo que tiene que transmitir es la belleza de las virtudes de la personalidad de Jesucristo. A lo mejor el mismo formador algún aspecto no lo vive al 100%, pero tiene que transmitir la ilusión por ese Jesucristo que se nos presenta como modelo, que se nos presenta como camino. E indudablemente, otra acción que deberá realizar también el buen formador, la buena formadora, es pedir mucho por los formandos. Porque al fin y al cabo son obras de arte del gran protagonista que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que pedirle a Él, Señor, suple mis deficiencias, suple lo que yo no logre ver en el formando. Tú eres el verdadero formador e ilumíname a mí, para poder yo también acompañarte y ayudar al religioso. Por otra parte, el formador tiene que saber que quien tiene que responder a Dios es el religioso, no es él mismo, y tiene que responderlo en la libertad. Por ello, el formador tiene que ser constante en su momento de formación, aunque vea que el religioso no corresponde, tiene que ser constante, porque al revés hay que esperar el momento también de cada uno de los religiosos en el que, movido por Dios, decide entregarse, decide mejorar un aspecto, decide corregir un defecto que pueda tener. Nunca abandonarse, nunca desanimarse en ese trabajo formativo. Por otra parte, tiene que ser consciente de las limitaciones del religioso. Cada uno tendrá sus debilidades y sabrá que en un momento dado pues no podrá alcanzar todo lo que se pretendía, que a lo mejor hay un momento de mayor debilidad y hay que ser comprensivo con él. No el decir da lo mismo, no, Dios quiere esto,
Pero bueno, estás pasando un momento peculiar, un momento difícil, te comprendo, no te desanimes, tira adelante, sigue trabajando y a luchar y poder superar esas dificultades. Y otro aspecto que debe tener en cuenta el formador es que su fidelidad es testimonio para el religioso. No se trata de dar una buena imagen ante el religioso, se trata de ser fiel ante Dios. Y si el formador es fiel ante Dios, entonces Dios utilizará, se aprovechará de esa fidelidad para poder ayudar al religioso y poder convertir en testimonio ese buen ejemplo, ese buen comportamiento del formador. Entonces no olvidarse que él es un testimonio, Dios lo puede utilizar para que su fidelidad se convierta en testimonio ante el religioso. Bien, y si estas son las actitudes que debe tener el formador, nos preguntamos ahora, bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus funciones, sus roles, como dicen ahora? ¿Cuál es su actuar? Bien, en primer lugar, tiene que ser un maestro. Es decir, hay que enseñar. El religioso, cuando llega, no conoce las virtudes. Hay que explicarles en qué consiste cada virtud. Hay que enseñarles cómo se puede crecer, mejorar en esa virtud. Y esto que se aplica fundamentalmente al inicio de la formación, aunque bastante menos, también se aplica a la formación permanente. No porque el religioso ya maduro no sepa lo que es una virtud, sino porque hay que recordárselo. Y aquí viene el segundo elemento, la segunda función del formador, y es motivar. Hay que motivar a los religiosos. ¿Qué significa motivar? No significa decirles, no, que tú sí puedes, que eres muy bueno. Sí, pero no es solamente ese elemento de ser positivo en la formación. Se trata de facilitar los estímulos que necesita el ser humano para poderse entregar con más facilidad. Significa darle las razones, significa darle los sentimientos que van a mover a esa persona a poder afianzarse más en su vida espiritual. Se trata de dar a conocer la acción de Dios y de ver las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros, en ese mismo religioso. Cada vez que nos damos cuenta de la grandeza de lo que Dios hace en nosotros, nos sentiremos atraídos y deseosos de corresponder a Dios. Entonces muchas veces ese es el motivar, el presentar al religioso las acciones de Dios en su vida, hacerle ver que Dios está presente, que lo ama y que trata de siempre darle lo mejor a él. Y después pues también, junto con esta motivación de razón, es muy importante el tema de la libertad. Hay que motivar para que sea él, el religioso, el que hace las cosas. Que no sea por miedo o porque me van a ver el superior o porque voy a quedar mal en la comunidad. Y entonces luego van a pensar de mí o luego me van a mirar de tal o cual manera. No, es porque Dios te invita a esta fidelidad. Es porque Dios te invita a esta santidad. Es porque Dios te invita a crecer en estas virtudes. Y yo libremente quiero acoger esa invitación de Dios nuestro Señor. Esta es la verdadera motivación que debe proponer el formador a sus religiosos, sea en la formación permanente, que es muy importante esta motivación, quizás más incluso que en la inicial, y también en la formación inicial. Luego, pues es fundamental también conocer al formando. Por una parte, conocer lo que Dios está haciendo en el formando, que ya lo hemos insinuado hace unos minutos, y por otra parte conocer la personalidad, el modo de ser, los puntos fuertes y cualidades que tiene el formando y también los puntos débiles, sus debilidades, sus dificultades, su formación anterior. Y después presentarse como el padre que acompaña, el hermano que está siempre ahí a su lado para su bien. El hermano que siempre va a tener tiempo para poderle ayudar en cualquier consulta, en cualquier dificultad que pueda tener. Un hermano, un padre que siempre con buenas formas le va a ser exigente, nunca le va a acomodar,
sino que siempre le va a invitar a crecer, siempre le va a invitar a poder ir avanzando en su camino de santidad. Bien, pues con estas 4 funciones que tiene el formador, podríamos decir más, pero creo que es importante el ser maestro, el enseñar, el motivar, el dar razones del por qué hay que ir viviendo cada día más esas virtudes, y luego ese aspecto de conocer al religioso en su situación concreta y siempre estar acompañando cercano a cada uno de ellos. Bien, pues ojalá que cada uno de los formadores que ha recibido esta función en la vida contemplativa, pues le pida a Dios que le dé estas cualidades, estas capacidades para poder ser siempre ese hermano mayor, ese padre que acompaña a los religiosos en su formación y en su crecimiento espiritual. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Vida contemplativa. Ordinariamente en esta sección de Manos Alzadas suelo invitar a una religiosa contemplativa para que nos comente alguna experiencia suya o tradiciones de ellas. Al inicio del año yo he recibido algunas cartas, indudablemente felicitaciones, pero ha habido algunas cartas que cada año me llegan, sobre todo de monasterios de carmelitas descalzas, donde en esas cartas me envían una ficha muy significativa y que desearía comentar con ustedes, que yo desearía que hubiera sido una carmelita descalza, pero ellas con mucha delicadeza me dijeron: padre, nosotros por nuestro carisma pues no tenemos tenemos la indicación de no participar pues en esos medios de comunicación. Entonces lo que sí queremos, nos parece muy bien que usted explique esa tradición que tenemos nosotros y le delegamos en usted, que usted misma explique en qué consiste esa tradición que siempre se enfoca al inicio de cada año. Es lo que ellas llaman el Santo Patrono. Es una tradición, ya digo, que viene de las carmelitas descalzas, aunque también lo hacen ya otras espiritualidades. ¿Y en qué consiste esta tradición? Bueno, yo tengo aquí unas fichas que me llegaron, ya digo, durante estos días, y en esas fichas tienen un esquema muy similar. Por una parte, habla de unos patronos. Dice, bueno, a usted, le ponen mi nombre, le ha correspondido estos patronos. Uno de ellos, por ejemplo, me dice que es San Ignacio de Loyola. Otros han puesto que el Ángel de la Guarda. Otro más me dice que Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Y otros dicen, pues, San Juan de la Cruz. Bueno, son santos que ellos mandan. Este es el patrono que a usted, Padre Juan Carlos, le ha correspondido durante este año. Y después marcan una virtud que es, en uno de ellos, la pobreza de espíritu, en otro la templanza, en el otro la mansedumbre, en el otro el desprecio a lo terreno. Son virtudes que ellas sugieren que nosotros, o sea, yo, pueda vivir mejor durante este año. Y por último, me pone una capellana. Y cada una me ha puesto el nombre de una religiosa de esa comunidad, de ese convento, que va a ser mi capellana. ¿Y cuál es la función de esa capellana? Pedir a esos santos patronos que se me han asignado que me conceda
durante este año esas virtudes, claro, que intercedan ante Dios para que me conceda el Señor esas virtudes que me han propuesto. Entonces, qué hermoso es que yo sé que tengo, en 4 monasterios en concreto, que son los que he recibido, tengo una religiosa que todos los días está pidiendo por mí e intercediendo ante un santo para que yo vaya alcanzando una virtud. Realmente solamente puedo agradecer a Dios y puedo agradecer a estos hombres, a estas mujeres que asumen esa responsabilidad de pedir por mí. Y esto se hace de una manera pues muy sencilla. Simplemente es por sorteo. Se mete en una bolsa o se mete en una urna los nombres de las diversas religiosas de ese convento, y en otro pues se pone la lista de todas las personas por las cuales van a pedir, que son sacerdotes, que pueden ser personas también laicas, es decir, todos aquellos que han pedido una capellana. Y por sorteo van saliendo cuáles son las capellanas que corresponde a cada una de estas personas. Y bueno, yo aquí tengo los nombres de estas personas. Pero, ¿dónde está el verdadero contenido y la hermosura de esta tradición? Bueno, yo creo que hay varios aspectos muy hermosos y quiero subrayarlos. En primer lugar, la fe y la conciencia clara que tenemos los cristianos de la intercesión de los santos. Los santos, esos hombres que han vivido en esta tierra, que han sufrido las dificultades que nosotros sufrimos, ahora que ya gozan de la divinidad, que ya gozan en plenitud de santidad, piden por nosotros e interceden ante Dios para que nosotros podamos vivir de la mejor manera y alcancemos la mayor santidad posible. Y esta santidad no se reduce a generalidades, sino que son virtudes concretas. Y ya vemos que las virtudes pues no han sido las típicas de fe, caridad, esperanza, sino bueno, la templanza, el desprecio de las cosas del mundo, la constancia, es decir, son virtudes humanas, virtudes espirituales que necesitamos en la personalidad del cristiano santo. Y por último, pues también ese carisma propio de la vida contemplativa, que es el interceder por nosotros. Y no solamente interceden pues porque estoy enfermo, no interceden porque me van a hacer una operación, no interceden porque estoy teniendo esta dificultad concreta, sino que interceden también por el bien, para que pueda alcanzar esa santidad a la que Dios nos ha llamado. Bien, pues yo quería transmitir, y agradezco a las madres carmelitas que me hayan permitido hacerlo, esta tradición tan hermosa que es tan rica de espiritualidad, tan rica de fe y de amor, que es la misión que ellas tienen. Y bueno, pues lo he querido comentar, muy agradecido a todas ellas, y también para que ustedes, si lo necesitan, pues puedan realmente pedir esta ayuda de una capellana en algún monasterio de vida contemplativa, especialmente las carmelitas descalzas. A favor de la vida contemplativa. Bien, en esta siguiente sección, como ya saben todos los oyentes, suelo invitar siempre a alguna persona que de alguna manera pues ayuda a la vida contemplativa. Hemos invitado pues desde algún obispo, sacerdotes, también alguna religiosa o religioso de vida activa, laicos que de alguna manera u otra también ayudan a la vida contemplativa. En el día de hoy he querido invitar al padre Óscar Aparicio Aedo, carmelita descalzo y director del grupo editorial Fonte, para que nos exprese cuál es la ayuda que ellos prestan a la vida contemplativa. Muy buenos días, padre Óscar, gracias por el tiempo que nos dedica. Buenos días y buen domingo y bien hallado aquí en su radio. Gracias, padre Óscar. Bueno, pues como decía, en esta sección tratamos de exponer los diversos modos como la Iglesia, en sus diversas realidades, pues ayuda a la vida contemplativa.
¿Me podría decir un poquito en qué consiste, cuál es la finalidad, la misión que tiene este grupo editorial Fonte del cual usted es el director? Pues sí, se resume en 2 palabras o 3: difundir la espiritualidad cristiana. Eso es el cometido más importante que tiene el grupo editorial Fonte, que nació junto con la revista Monte Carmelo en 1900, ya son 126 años de historia, y a los 3 años se crea la tipografía El Monte Carmelo, que pues se convierte al poco en la editorial, y a partir de este momento Monte Carmelo pues se difunde las obras, en primer lugar, de nuestros santos fundadores, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y posteriormente de Teresita del Niño Jesús. La revista Monte Carmelo es la primera que en español publica la historia de un alma en entregas. Y así poco a poco pues se va difundiendo la espiritualidad carmelitana. Lo más importante, y eso lo tengo claro desde que asumí este cargo, es difundir la espiritualidad carmelitana y la espiritualidad cristiana, y para eso tenemos pues grandes colecciones, algunas que ya han pasado, solo quedan en las bibliotecas, la Biblioteca Mística Carmelitana, pero tenemos otras que siguen en pleno auge, como el MEC, que es los maestros espirituales primero carmelitanos, y luego se cambió el nombre a cristianos, ¿no? Y difundimos la espiritualidad en lengua hispana por todo el mundo, ¿no? En España, Latinoamérica, Norteamérica y en todos los lugares donde hablan pues nuestro bonito idioma. Ese es el cometido más importante del grupo editorial Fonte, que surge en el 2000, ahora a ver si lo digo bien, 2005, en enero, febrero del 2005, con la unión de las dos nuestras grandes editoriales, Editorial de Espiritualidad y Editorial Monte Carmelo. Por eso ahora nos llamamos Fonte y agrupamos a estas 2 editoriales. Muy bien, pues muy hermoso ver cómo el Señor va suscitando siempre iniciativas y cómo después se los va adecuando pues a las necesidades y a los momentos de cada periodo de la historia. Aunque ya lo ha comentado un poquito, pero sí me gustaría pedirle ahora, como estamos en un programa dedicado a la vida contemplativa, que qué lugar ocupa en la editorial Fonte esta vida contemplativa, sea indudablemente que lo reciben de la vida contemplativa, sobre todo de los grandes místicos del Carmelo, como también el ayudar directamente a las comunidades actuales de vida contemplativa. ¿Qué lugar ocupa la vida contemplativa en la editorial? Pues un lugar muy, muy importante. Fíjese que además del que he dicho, el MEC, Maestros Espirituales Cristianos, tenemos 2 colecciones que no son de nuestra orden, pero que son de órdenes contemplativas, como es la Biblioteca Cisterciense y la Sabiduría de la Cartuja. Es decir, nosotros editamos libros tanto para la Orden del Cister como para la Orden de la Cartuja. Y luego, por ponerle ejemplos preciosos, pues ahora estamos con el centenario de San Juan de la Cruz, ¿no? Y por medio del Provincial hemos editado un pequeño libro de San Juan de la Cruz que hemos mandado a todas las carmelitas descalzas de España, ¿no? Y es impresionante, se lo regalamos, ¿no? Y cómo te escriben por correo electrónico las carmelitas agradeciéndonos pues los libros y que ellas van a seguir difundiendo su espiritualidad, ¿no? Nosotros lo tenemos bien claro, los libros, los estudios más carmelitanos son para nuestras madres, en primer lugar, luego para los frailes y luego pues para otras órdenes religiosas. Con estas 2 colecciones tan importantes como la Biblioteca Cisterciense, Sabiduría de la Cartuja, por poner un ejemplo, hace año y medio publicamos un libro de Monseñor Eric Barden o de Michel Casey, que son grandes autores espirituales cistercienses. Yo creo que es algo muy importante, que nuestra espiritualidad va destinada a los contemplativos y también a las contemplativas. He dicho a las carmelitas, pero también a las demás órdenes religiosas contemplativas. Bueno, yo aprovecho para decir también un aspecto, bueno, aquí está el padre Óscar, pero lo digo no obstante que esté él aquí presente y que me esté escuchando, ¿no? Porque yo también, pues muchas veces me ayudo de esta editorial y tengo que reconocer que la atención, la cercanía, la ayuda que no solamente él, sino también las demás personas que colaboran en esta editorial,
la verdad es muy hermoso el ambiente que se percibe y siempre esa ayuda que se recibe de todos ellos. La verdad que en ese sentido, pues te agradezco a ti y te agradezco el que hayas sabido o que estés logrando infundir este espíritu, este testimonio de servicio y de caridad a todos los que colaboran contigo. Sí. Pero Óscar, yo quería hacerte ya una última pregunta, que lo hago prácticamente a todos, es ya una cosa más personal. Es verdad que tú eres también carmelita, pero ¿qué es la vida contemplativa para ti, sea en lo personal y también qué visión tienes tú de la vida contemplativa de cara a toda la Iglesia? Bueno, pues yo creo que la vida contemplativa es la savia que renueva y que da valor a la Iglesia, ¿no? Las carmelitas y todas las demás monjas de clausura y monjes de clausura son los que oran por nuestra Iglesia, son el corazón de la Iglesia, como decía Santa Teresita, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. La vida contemplativa para un carmelita descalzo, las monjas viven en clausura para Dios y con Dios. Nosotros, los carmelitas descalzos, por suerte o por desgracia, quién sabe, tenemos que ser contemplativos en la acción, ¿no? Porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener que dirigir esta pequeña empresa con lo que ello supone, ¿no? Pero yo creo que para un carmelita descalzo es muy importante la oración, los laudes por la mañana, las vísperas por la tarde, un buen rato de meditación delante del Santísimo, para que sea Él y por Él por el que hacemos todo, ¿no? Pero reconozco, y que lo diga un padre carmelita, que a veces por lo menos en mi caso, más oración igual me venía bien, que a veces son tantos jaleos los que tengo que dejo un poco de lado al más importante de todos, que es el Señor. Pero bueno, yo sé de la importancia que tiene la oración y la vida contemplativa en la Iglesia, y es el corazón de la Iglesia, y eso nos lo recuerdan una y otra vez los papas. Y que ¿cómo la veo? Pues es un momento delicado. El otro día estuve dando a las agustinas unos pequeños charlas y me dio pena porque eran 5 filipinas y una española muy mayor, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema, y los jóvenes o las jóvenes no entran o entran en cuentagotas en nuestros monasterios. Pero bueno, habrá que seguir rezando y confiando en Dios, pero la vida de la Iglesia necesita mucho de los contemplativos. Pues muchas gracias por tu testimonio, Padre Óscar. La verdad que sí, bueno, aquí qué voy a decir yo en este programa, cómo la vida contemplativa pues es tan necesaria para la Iglesia. Y bueno, y siempre anotamos estas circunstancias temporales que está pasando la vida contemplativa, como tantas otras realidades en la Iglesia. Y bueno, pero sabemos que Dios va guiando y nos llevará a algún lugar. También muchas gracias por tu sinceridad, ¿no? Por esta experiencia que nos has comentado. Y sobre todo, gracias de verdad por todo lo que haces en la editorial y en favor de toda la Iglesia, esa colección, esa espiritualidad, ese promover la espiritualidad cristiana y de un modo especial, pues indudablemente la espiritualidad carmelitana, que en el fondo pues no es carmelitana, sino que es de la Iglesia y es también cristiana y nos hace mejores cristianos. Muchas gracias, Padre Óscar, por el tiempo que nos ha dedicado en este domingo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y siempre todos tenemos que difundir a Jesucristo, que es el único importante. Así es. Gracias por recordarnos. Bien, pues eran las palabras del Padre Óscar Aparicio Aedo, carmelita descalzo y director del grupo editorial Fonte. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el Padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Actualidad contemplativa. En esta última sección de nuestro programa, durante todo el año pasado estuvimos acompañando a toda la Iglesia y a los papas, al Papa Francisco al inicio, después al Papa León, en los diversos jubileos
que pues el año de la esperanza nos facilitó. Ya ha terminado el año jubilar y volvemos otra vez a lo que era la primera idea de esta sección, que es dar algunas noticias, esto no es un noticiero, algunas noticias sobre la vida contemplativa. Yo he recogido 4. Las 3 primeras, pues es la verdad, un año muy rico, este 2026, sobre todo de jubileos y de aniversarios, de diversas órdenes de la vida contemplativa. He escogido 3, quizás los más conocidos o los que yo he creído más oportuno, pero sé que hay también otros de otras órdenes. En primer lugar está el año jubilar de la orden de las concepcionistas. Lo he escogido de un modo especial porque esta orden a mí me llama la atención y me agrada mucho por ser, el terruño, porque nació aquí en España y además nació en la ciudad donde yo nací, que es en Toledo, y siempre tengo este aprecio hacia esta orden. Bien, pues el año jubilar para la Orden de las Hermanas Concepcionistas inició el 3 de octubre pasado del 2025 y se alargará durante los próximos meses hasta el 3 de octubre del 2026. En este año, esta orden conmemora los 100 años de la beatificación de su fundadora, Santa Beatriz de Silva, que fue en el año 1926, y sobre todo festejan los 50 años de su canonización, que fue en el año 1976. Han optado en esta orden por cada comunidad de concepcionistas elaborar su propio calendario de jubilar, bien, y ofrecer cada uno, pues en sus ciudades, en sus diócesis, los eventos para ganar la indulgencia y ganar el jubileo. En concreto, pues también lo quiero mencionar, el convento de concepcionistas de Toledo va a celebrar, además de estos 2 jubileos, los 525 años de la fundación de ese convento, bien, que fue el primero de la orden de las concepcionistas. Bien, un año jubilar también ya ha comenzado, más conocido, es el de San Juan de la Cruz, de toda la espiritualidad carmelitana. Fue el inicio de este año jubilar sanjuanista, como también lo llaman, fue el sábado 13 de diciembre de 2025 en la iglesia donde está el sepulcro de San Juan de la Cruz, de los carmelitas descalzos en Segovia. Y la clausura se celebrará el sábado 26 de diciembre de 2026 en la ciudad de Úbeda, donde murió San Juan de la Cruz. Este año jubilar conmemora 2 centenarios sanjuanistas, el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, que fue en 1726, la canonización, y el primer centenario de su declaración como doctor de la Iglesia, que fue en 1926. Para favorecer este jubileo y poder ganar el jubileo con mayor facilidad, la Orden Carmelitana ha propuesto varios lugares. En la diócesis de Ávila, pues está la parroquia de Fontiveros, de San Cipriano en Fontiveros, que fue donde nació San Juan de la Cruz, la Basílica de Santa Teresa de Jesús de Ávila, la casa de la Santa, y luego la iglesia conventual de las Carmelitas Descalzas de Duruelo, donde fundó la primera experiencia de la Reforma San Juan de la Cruz. En Jaén estará también como iglesia jubilar la iglesia oratorio del convento de los Carmelitas Descalzos en Úbeda. Y por último, también en la diócesis de Segovia será la iglesia de los Carmelitas Descalzos, donde está el sepulcro de San Juan de la Cruz. El lema que se ha elegido para acompañar este acontecimiento es: la esperanza tanto alcanza cuanto espera. La esperanza tanto alcanza cuanto espera, que es una frase de San Juan de la Cruz de uno de sus poemas. Otro año jubilar recién estrenado es el año jubilar franciscano. También toda la espiritualidad franciscana pues tendrá durante este año su jubileo. Comenzó hace unos días, el 10 de enero de 2026,
para conmemorar el 8º centenario del tránsito de San Francisco de Asís, que acaeció el 3 de octubre de 1226. El año jubilar se prolongará hasta el 10 de enero del 2027. Durante este año jubilar, todos los fieles cristianos están invitados a seguir el ejemplo del Santo de Asís, convirtiéndose en modelo de santidad de vida y testigos constantes de paz. Este aspecto de la paz ha sido subrayado por una carta que ha escrito el Papa León XIV, que ha querido dar esta impronta a este jubileo franciscano, el tema de la paz que tanto le preocupa al Papa y a todos nosotros. Este jubileo se puede ganar visitando en forma de peregrinación cualquiera de las iglesias conventuales franciscanas o lugar de culto dedicado a San Francisco de Asís. Bien, estos son los 3 jubileos que he querido destacar. Ya digo, hay otros jubileos que a lo mejor tendremos tiempo también de comentarlo en otros días. Bien, y otra noticia que quería dar, que ya habrán escuchado pues ciertos rumores, es esa posibilidad de que venga el Papa León XIV a visitar a España. Todos nosotros pues tenemos este deseo de poderlo tener cerca de nosotros. Para el Papa León XIV, España no es desconocida. Antes de ser nombrado prior general de los padres agustinos, ya tuvo la oportunidad de venir a nuestro país y más tarde, en su nueva etapa como prior, conoció y confraternizó con varios conventos de la familia agustiniana en el territorio de España. Bien, pues tenemos esta posibilidad de que venga ahora a España ya como León XIV. Sigamos pidiendo para que este deseo de todos nosotros y de toda la Iglesia de España, y seguro que de él mismo, pues pueda realizarse. Pero yo lo que desearía pedir, sobre todo a los conventos, a las comunidades de vida contemplativa, es sus oraciones para que esto se haga realidad y para que, en el caso de que así sea, pues entonces se tenga mucho fruto para la Iglesia de España, para que todos los creyentes y los no creyentes vean en él al vicario de Cristo y que acojan sus palabras con fe y con generosidad. De esta manera, pues será el mejor modo de prepararnos para esta posible visita del Papa León XIV a España. Llega el momento de despedir nuestro programa, Manos Alzadas. Pero en los monasterios, los monjes y monjas continuarán con sus manos alzadas, intercediendo por nosotros. Mil gracias a todos ellos. Gracias al Señor y a María que nos han permitido realizar este programa. Gracias al Padre Óscar Aparicio Aedo, carmelita descalzo y director del Grupo Editorial Fonte, por compartir sus experiencias en este programa. Gracias a los técnicos y voluntarios de Radio María. Sin ellos no podría realizarse el programa. Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Esperamos sus sugerencias y opiniones llamando al teléfono 91 8 22 80 10 o escribiendo al correo electrónico manosalzadas@radiomaria.es o por carta dirigida a la atención de Manos Alzadas, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast Manos Alzadas, dentro de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden recibirlo en casa, pidiendo el CD o pendrive al teléfono 91 8 22 80 10 o a través de la web www.radiomaria.es en la pestaña Pedidos de programas, o también por correo electrónico pedidosdeprogramas@radiomaria.es.
Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Exactamente estaremos con ustedes el domingo 8 de febrero para acompañar a la vida contemplativa y darla a conocer a todos los oyentes de Radio María. Ahora os invito a quedaros en Radio María para rezar el Ángelus con el Papa León XIV y recibir su bendición en directo desde la Plaza de San Pedro. Se despide el Padre Juan Carlos Ortega. ¡Feliz domingo! Han escuchado Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega.